lugar el 25 de mayo. ¿Y qué ocurre el 25 de mayo? Bueno, pues que, aunque si no lo sabías, estamos llamados a votar al Parlamento Europeo, cada uno la opción política que desee. Pero hay una formación que se presenta este año también al Parlamento Europeo, escaños en blanco, y claro, es lo mismo votar a esta formación que se llama así, escaños en blanco, que no votar en blanco. En fin, he querido que me acompañe uno de sus pergeñadores para que nos lo explique bien. Iñaki Zuazu, buenos días. Buenos días. Porque claro, para votar escaños en blanco hay que ir a votar. Sí, claro, hay que elegir la papeleta que pone escaños en blanco. Va a haber una papeleta que pone escaños en blanco, y si la elegimos, Iñaki, vamos a intentar explicar qué va a pasar y por qué esta iniciativa. Perfecto. Vamos a ver, en este momento la ley electoral hecha por y para el PP y el PSOE, tenemos que ser muy conscientes también, es decir, tenemos que responsabilizarles a ellos de esto, y no es casualidad de que esté hecha, digamos, con estas condiciones. Dice lo siguiente: toda persona que cuando hay elecciones, todo potencial votante decida abstenerse, decida votar nulo o decida votar en blanco, esa decisión no se va a trasladar al Parlamento, es decir, esa decisión no se va a trasladar a la composición del Parlamento. Cuando nos presentamos a unas elecciones, unas personas elegirán a un partido, al que fuera, y otras personas, en este caso, ojo al dato, como diría aquel, estamos hablando del 60% de la población que puede que se abstenga. Es decir, ante una decisión de este calibre, puede haber todas esas personas que se abstengan. Bien, ¿qué significa que alguien se abstenga, vote nulo o vote en blanco? El que se abstiene simplemente cuenta como un mero dato estadístico. El que vota nulo también cuenta como un mero dato estadístico, y el que vota en blanco no solo tiene la consecuencia que presuntamente se planteaba, como es el hecho de entender que con esa opción se favorece, digamos, a los partidos alternativos o minoritarios. ¿Qué es lo que sucede con ese voto en blanco? El voto en blanco se suma al conjunto de votos al resto de los partidos políticos. Eso nos da una cantidad que, dividida entre el número de escaños, que en este caso son 54 los que corresponden a España, nos da una cifra. Esa cifra significa el número de votantes que se necesitan para conseguir un escaño. Evidentemente, cuanto más aumente la cifra de votantes en blanco, más aumenta esa cifra de número de votantes por escaño. Conclusión: eso afecta negativamente a los partidos minoritarios. Bien, ¿y qué significa entonces? ¿Qué papel juega escaños en blanco? Bien, escaños en blanco ha dicho, bien, si yo me conformo como un partido y como un partido herramienta para cumplir una función, yo puedo hacer que todas aquellas personas que no elijan a ningún partido político, que esa es su característica común, esa es la característica común del abstencionista, del que vota nulo y del que vota en blanco, no eligen a ningún partido. Bien, en ese caso, ese 60% de la población, si eligiera al voto de escaños en blanco, si mete esa papeleta en la urna, todos los escaños que pudieran conseguirse se convierten automáticamente en escaños vacíos, con lo cual inmediatamente no tenemos que hacer grandes cálculos para darnos cuenta que la conformación de la institución correspondiente cambia su filosofía, su fisonomía, brutalmente. Vamos a suponernos que ese 60% que a día de hoy, según la última encuesta publicada ayer, no sabe si va a votar en blanco, nulo o se va a abstener, vota escaños en blanco. Con lo cual obtendría X número de parlamentarios europeos. Bueno, de entrada un dato, sería mayoría absoluta. Fíjate. Es decir, sería mayoría absoluta. Cuidado de lo que estamos hablando. En este momento sabemos que las elecciones europeas tienen una característica, que son 54, parlamentarios aquí, y que en el conjunto de la Unión Europea son 751. Pero en definitiva, eso nos mostraría, digamos, la ciudadanía como libre y democráticamente decide, cómo, por no tener ninguna opción, por no ver ninguna opción como apoyable en estas elecciones, decide apostar por una opción que manifiesta claramente una crítica a la política actual. Oye, ¿y qué va a hacer escaños en blanco? ¿Qué haría escaños en blanco en ese caso con esos escaños?
Nada, pues muy sencillo. Escaños en blanco simboliza y escaños en blanco transmite y, digamos, plasma en la realidad, en la institución correspondiente, en este caso en el Parlamento Europeo, que hay un 60% de españoles de los que han votado que están absolutamente en desacuerdo con el conjunto de los políticos y con el conjunto de los partidos actuales. Eso es una manifestación, digamos, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la legitimación legal y moral, que eso tiene que llevar, evidentemente, ya digo, en este caso no va a llevar. Permíteme que haga una traslación al Congreso de los Diputados. Vamos a ver, tú sabes que para que en una Cámara se pueda iniciar, tiene que haber la posibilidad de que haya una mayoría absoluta. De hecho, en Euskadi hemos tenido más de una vez ese conflicto de, bueno, pues no haber mayorías al haberse terminado las elecciones. Bien, si imaginémonos, hay una fuerza, como en este caso Escaños en Blanco, que consiguiera de los 75 parlamentarios de Euskadi 38 escaños vacíos, no habría nunca la posibilidad de que ninguna fuerza, en ninguna votación, aunque se sumaran todas las fuerzas, tuviera 38 parlamentarios. ¿A dónde nos llevaría eso? Nos llevaría a que los ciudadanos, de manera libre y democrática, pondrían la posibilidad de que se diera, digamos, una reforma en profundidad de la política, que entráramos en un proceso constituyente, e insisto, de manera legal y democrática, cuestión que en este momento es impedida, pero que tenemos que tener en cuenta. Si el 60% de la población el domingo se abstiene y no le vota Escaños en Blanco, que nadie tenga ninguna duda que con ese 40% va a haber una distribución de escaños absolutamente igual que si hubiera habido el 100% de votantes. Te doy un dato que es apabullante. Elecciones anteriores, las del 2009. El PP consigue 6 millones y pico de votos. El PSOE 6 millones y 100.000. El PP 6 millones 600. El PP consigue 23 diputados. El PSOE consigue 21 diputados. Es prácticamente el 100% de los diputados. Y ojo al dato de la abstención. La abstención, 19.557.000 personas. Que traducido en escaños hubieran sido la leche de escaños. Que, efectivamente, pero te doy un dato más, que además no es, digamos, manifestación de escaños en blanco, sino datos muy importantes. El Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno vasco, terminadas las elecciones últimas autonómicas, hace una encuesta. Y en esa encuesta se da un dato impactante. El 65%, tú me decías antes el 100%, no, el dato que dice aquí ya, el 65% de esos abstencionistas no votó por una de estas tres razones. Desengañado de los políticos, ningún partido me convencía, da lo mismo votar que no votar, no sirve para nada. Es decir, te lo traduzco en datos, 622.384 personas no votaron en las últimas autonómicas. Bien, si calculamos ese 65% que sí hubiera votado y hubiera apoyado, en este caso, la opción de escaños en blanco, estaríamos hablando de 381.000 personas. ¿Sabes cuántos votos sacó el PNV? 383.000 votos. Bueno, nosotros ahora en Twitter, en @copieuskadi, vamos a colocar un enlace a vuestra web, Escaños en Blanco. Es muy importante que la gente lo conozca. Para que lo conozca, efectivamente, con detalle. Y sobre todo, perdóname un mensaje ahora que tenemos en antena a todo el mundo. Vamos a ver, a diferencia del resto de los partidos políticos... Un minuto, Iñaki. Sí, nosotros queremos construir. ¿Qué significa que queremos construir? Nosotros estaríamos encantados que toda la gente votara a los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que en este momento no puede ser, y significa que en este momento hay que modificar la ley electoral. Por cierto, en el momento que se modifique la ley electoral y que se introduzca que el voto en blanco se convierta en un escaño vacío en el Parlamento, en ese mismo momento Escaños en Blanco desaparece. Bueno, vamos a colocar, como digo, un enlace a la web porque me parece muy interesante la iniciativa, por lo menos, como dice Iñaki Zuazo, uno de sus creadores, uno de sus portavoces aquí, para que se conozca el detalle. Gracias, Iñaki, por este rato con nosotros en la mañana. Muchísimas gracias a vosotros. En Euskadi. Buenos días. Hola.